Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y también a nuestros hermanos que escuchan, que ven también este programa radial. Les damos una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos, que nos sintonizan en los lugares donde llega esta red de televisión. Y a usted, hermano Pedro, también un saludo para que se mejore, para que esté bien y esté pronto con nosotros. Le esperamos. Así que le invitamos para que hable la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. Vamos a leer aquí Eclesiastés 8:10. El libro de Eclesiastés, escrito por el hombre más sabio que estuvo aquí en la tierra, Salomón. Eclesiastés 8:10. ¿Lo buscó? ¿Lo encontró? Le damos lectura entonces a la palabra del Señor, que nos dice: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Muchos de nosotros, ¿no es cierto?, hemos visto funerales con pompa, hemos visto a autoridades ser sepultados, hemos visto a presidentes, hemos visto a hombres ricos, hemos visto a muchas personalidades del área cultural, del área de la música, del área de Hollywood. Hemos visto cómo han sido aquellos momentos donde han sido sepultados muy suntuosos, con mucha pompa. Hemos visto a muchas personas, nosotros, ser sepultadas, llevar al lugar donde estará su cuerpo. Sabemos también que la palabra del Señor nos habla también de este lugar, nos habla de la muerte. Sabemos que las personas, cuando van al lugar donde está su cuerpo, su alma ya ha partido de su cuerpo, se ha separado. El cuerpo del alma y el espíritu han partido a la eternidad. Sabemos que la persona, cuando muere, nunca más volverá a vivir. No puede venir de nuevo a este mundo. Sabemos que una persona, cuando parte de este mundo, no puede volver a este mundo. Sabemos también que la muerte es un misterio. Nadie ha vuelto de la muerte. La muerte, como también nos habla la Biblia, significa separación. También nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Sabemos que la muerte, para aquella persona que es inicuo, como nos dice el texto, un inicuo es un malo, es un pecador, es un prevaricador, es un transgresor, es un perverso. Términos que usa la palabra de Dios con respecto a aquellas personas inicuos, aquellos que nunca han aceptado al Señor como su Salvador personal, aquellos que no quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, los llama inicuos. También serán sepultados, también tendrán que morir, también tendrán que dar este paso tan trascendental en la vida del ser humano. Un día llegará, el viejo predicador tocará tu puerta, el viejo predicador también te llamará. ¿Y acaso tú estás preparado para la muerte? ¿Estás preparado para la muerte? ¿Estás preparado para el encuentro con tu Dios? ¿Te has preparado para el encuentro con tu Dios?
¿Cómo está el partir para ir al encuentro de tu Dios? ¿Te encontrarás con tu Dios? ¿Te encontrarás con el Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué has hecho tú durante tu vida? Algunas personas piensan que por ir a la iglesia, como se le llama comúnmente, ir a la iglesia, algunas personas piensan que por no fumar o por no tomar, por no beber y con ir a la iglesia están bien. Sepas tú que la palabra de Dios dice totalmente lo contrario. La palabra de Dios dice que el que cree en el Hijo tiene vida. El que cree en el Señor Jesucristo, el que le acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, verá la vida. Pero el que rehúsa esta oferta gratuita de salvación, no verá la vida, sino que en el Hades alzarás tus ojos. Piensa en las personas que por hacer grandes donativos, piensa en las personas que por ofrecer algún sacrificio, por hacer alguna manda, por caminar de rodillas, caminar de espaldas, por prender velas o hacer alguna de estas cosas, piensan que agradan a Dios. O piensas que por algún dinero que tú das a cierta congregación puedes agradar a Dios. ¿Piensas eso tú en tu corazón? ¿Crees tú eso? Sepas tú, amigo mío, sepas tú, amiga mía, que si piensas eso, estás totalmente en un error. Porque la palabra de Dios en los Salmos 40, en el Salmo 49, en el versículo 7 nos dice que ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Escuche lo que sigue. Porque la redención de su vida, la salvación de tu vida, porque el Señor Jesucristo, cuando uno es salvo, a uno lo ha comprado, pero no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la sangre preciosa que Él derramó allá en el madero de la cruz por salvarme a mí y aún ahora por salvarte a ti. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Si piensas tú que con dinero puedes agradar a Dios, piensas tú que con dar grandes sumas de dinero a determinada congregación, a determinado lugar, piensas que puedes agradar a Dios, estás totalmente equivocado. Porque a Dios la salvación no se le puede comprar, porque si no, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no serviría de nada. Si tú, amigo mío, amiga mía, te quieres hablar, quieres tú pedirle a Dios, quieres tú clamarle al Señor, sepas tú que Él está presto para oírte, pero una oración de arrepentimiento. Sepas tú que el Señor está presto para oír la oración de arrepentimiento que tú ahora mismo puedes pedirle a Él en tu corazón. Ahí mismo donde estás sentado, donde estás sentada. Si quieres tú puedes ganarte en un lugar aparte. Si quieres tú puedes ganarte de rodillas. Si quieres tú puedes clamarle con llanto, con lágrimas, con dolor, con tristeza. Porque sepas tú que cuando hemos pecado nos duele eso. Sepas tú que cuando cometemos pecado, esas cosas nos duelen en lo más recóndito de nuestro ser. Y sabes tú que nosotros hemos ofendido a Dios. Sepas tú que tú has ofendido a Dios. Sepas tú que tú estás ofendiendo a Dios con tus actos, con tu manera de ser, con tu pensamiento malo y perverso. Sepas tú que la redención de tu alma es de gran precio y no se logrará jamás con nada, ni con todo el oro del mundo, porque la sangre del Señor Jesucristo, mi Salvador, te limpia de todo pecado. Y si tú con fe sincera pides y clamas al Señor
Por salvación sepas tú que Él inmediatamente te perdonará, porque Él no desatiende, no desoye la oración de arrepentimiento, no desoye la oración de una persona que quiere salvación. ¿Quieres tú salvación? ¿Quieres tú ser salvo? ¿Quieres tú ser apartado del mundo? ¿Quieres tú olvidarte de toda tu vida pasada? ¿Quieres tú nunca más cometer lo que antes cometías? ¿Quieres tú olvidarte de todo tu pecado? Sepas tú que también la palabra del Señor nos habla de la vanidad. Y buscando en el diccionario, dice que la vanidad, en 2 palabras, es un vicio maestro. Es un sentimiento de orgullo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón con respecto al dinero, con respecto al poder, con respecto al lujo, y que carece de todo valor moral. Todos tenemos de una o de otra manera este vicio maestro, la vanidad. La vanidad que está en nuestro más recóndito de nuestro ser. La vanidad que a lo mejor no deja que tú puedas allegarte al Señor. La vanidad que te hace decir y que te hace pensar, no, ¿cómo yo voy a hacer esto? No puedo rebajarme a ser tan bajo. No puedo yo bajar de categoría. Porque a una persona, sepas tú, cuando está en un alto rango social, piensa que el ser creyente, el ser cristiano es rebajarse, es ser inferior. Y sabes tú que la palabra del Señor nos habla de que la palabra ministro significa esclavo. Un ministro es un esclavo. ¿Sabías tú eso? ¿Y nosotros cómo nos sentimos? Nosotros, ¿qué pensamos en nuestro corazón, en nuestro ser? Si ser ministro es un esclavo, ¿cómo puedo yo desmenuzar eso en mi mente, en mi corazón? ¿Lo puedes tú entender? No es difícil de entender. Una persona que está en un gran rango social es un esclavo. ¿Sabías tú? ¿Tú eres esclavo? ¿De qué eres esclavo tú? ¿Eres esclavo del pecado? ¿Eres esclavo de las concupiscencias de tu vida de pasión? ¿De qué eres esclavo? ¿O eres esclavo de Cristo? ¿Te gustaría ser esclavo de Cristo? ¿Por qué no eres esclavo? ¿Por qué no vienes al Señor y le aceptas como tu único y suficiente Salvador personal? No hay mejor esclavitud, no hay mejor servicio que servirle a mi Señor. Por misericordia hemos sido salvados, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Vivíamos vanamente en los deleites y placeres de la vida, en los deleites y placeres que nos da el mundo. Pero, ¿sabes tú que un día tendremos que partir por Avenida La Paz con la vista hacia arriba? Tienes que partir tú, tengo que partir yo. Y la separación de tu alma, la separación de tu cuerpo y la separación de tu espíritu será en el momento que uno muere. ¿Dónde irá tu alma? ¿Sabes tú? ¿Tienes la seguridad de dónde irá tu alma? ¿Dónde va a ir tu alma si tú mueres? ¿Dónde estarás tú? En 1000 años desde hoy hay un corito que cantamos en la escuela dominical. ¿Dónde estarás tú? ¿Sabes tú que, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Lo dijo el apóstol. ¿Y para ti? ¿El vivir es Cristo? ¿El morir es ganancia?
pero de ambas cosas no sé qué elegir, porque estoy puesto en un dilema, queriendo partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cómo será tu muerte? ¿Sabes tú el día de tu muerte? ¿Sé yo el día de mi muerte? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? Recién citamos un texto. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? Si para la persona creyente el morir es ganancia, pues estaremos con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. ¿Le tienes miedo a morir? A partir de esta vida, ¿qué cosa más triste? Partir de esta vida sin Cristo. ¿Dónde irá tu alma? ¿Y por qué no aceptas al Señor como tu Salvador personal? En el Salmo 49, en el versículo 14, que también lo tenemos en el diagrama del texto, nos dice, ¿lo buscó? ¿Lo encontró? Como a rebaños son conducidos al Seol. Como a rebaños son conducidos al Seol. La muerte los pastorea. La muerte nos pastorea. La muerte tendrá que pastorearnos. La muerte también llegará a nosotros si el Señor aún no ha venido. Como rebaños son conducidos al Seol. En la antigüedad el Seol era una palabra hebrea que declaraba un lugar donde estaban los muertos. Es una palabra muy genérica que se identifica con esto. Y esta palabra nos habla de un lugar en la antigüedad, un lugar que tenía dos compartimentos, un lugar de gozo y un lugar de tristeza, un lugar de gozo por la eternidad y un lugar de tristeza, de dolor, de angustia por la eternidad. ¿Dónde pasarás tú? ¿Dónde pasarás tú la eternidad, amigo mío, amiga mía? Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los restos se enseñorearán de ellos por la mañana. Cuando nos morimos, indiferentemente, sea rico o pobre, igualmente, siempre personas toman el ataúd. La toman el ataúd, lo suben al carro. En estos tiempos ahora, antiguamente los cargaban y los llevaban al lugar donde pondrían su cuerpo. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. También el Seol nos habla como una boca sin medida. Leamos en Isaías 5:14. En Isaías 5, capítulo 5, versículo 14, el Seol. En la antigüedad se hablaba del Seol. También se habla de Seol como un sepulcro. Pero en algunas partes de la Biblia, por eso el contexto hay que tomarlo bien, para no equivocarnos muchas veces. ¿A qué se está refiriendo? Por eso siempre hay que leer bien la palabra del Señor. Hay que leer bien el contexto a qué se refiere, para poder dar su significado. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, como un lugar que extiende su boca y te atrapa. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto. Este fausto significa su lujo, su pompa. Y
el que en él se regocijaba. Todo el lujo, toda la pompa van a ese lugar. Y ya de ese lugar no hay más salida. No se puede salir de ese lugar. ¿Sabías tú, amigo mío? También Eclesiastés 9, el verso 10 dice: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En el Seol, en el lugar donde iban las almas de los antiguos, en el Seol donde iban las almas de las personas que estaban aquí escritas en el Antiguo Testamento, iban a ese lugar. En los Proverbios 30:15 nos habla como una matriz estéril. El Seol 30:16, el Seol, la matriz estéril. Usted sabe lo que es una matriz estéril. Una madre, ¿no es cierto?, cuando no puede dar a luz a un hijo es estéril, se le llama estéril. Así es el Seol. ¿Por qué? Porque de ese lugar nadie puede volver. Y nadie ha vuelto. ¿No es cierto? Nadie. Muchos dicen que las almas vienen a penar, que andaba el espíritu de tal persona, andaba aquí, andaba allá, que yo vi, que yo escuché, que andaba el alma de tal persona. Pero en Lucas 16, capítulo 22, es una parábola, un relato muy conocido sobre el rico y Lázaro. Se nombra el rico, que hacía cada día banquete con esplendidez. Se nombra un hombre rico y también se nombra un hombre pobre, Lázaro, con nombre, porque el nombre de los inicuos se pudrirá, nos dice la palabra del Señor. Y se nombra este hombre, que había un hombre rico que se vestía de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. No por ser rico se fue al infierno, porque aquí también encontramos la palabra Hades. Ya en el Nuevo Testamento se nos habla de Hades, y Hades en griego significa infierno. Nos habla del Hades, y en el Hades, después que murió y fue sepultado, nos dice la palabra del Señor, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades, un lugar de tormento. Y en el otro lugar, un lugar de consuelo, donde estaba Lázaro. Y el hombre rico estaba en el lugar de tormento. ¿Por qué? ¿Por qué estaba en el lugar de tormento? Porque nunca pensó que hay una muerte, que hay un lugar, que cuando la persona muere, hay un destino para el alma de cada persona. Cuando una persona muere, no se acaba todo, no se aniquila, como erróneamente muchas personas dicen, sino que cuando una persona muere, empieza todo. Empieza la vida, para que tú sepas, amigo mío, amiga mía. Cuando una persona muere, empieza la vida. ¿Sabías tú eso? ¿Cómo te gustaría pasar la eternidad? ¿En el lugar de consuelo o en el lugar de tormento? En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Qué cosa más triste, qué cosa más dolorosa, cuando alces tus ojos en ese lugar. Piensa que el oro, la plata, las piedras preciosas, las esmeraldas, todas las cosas de la vida pasan. Todo se termina. Vanidad de vanidades,
Todo es vanidad, dijo el predicador Salomón. Él lo experimentó en su vida, en su carne, en su cuerpo, él lo experimentó. Todo es vanidad, nos dijo. ¿Y dónde tú vas a pasar la eternidad? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con el Señor? ¿Consolado con Él? ¿O en el lugar de tormento? Qué cosa más triste, lejos del Señor. Allí será el lloro y el crujir de dientes, nos habla Apocalipsis 20. Y además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Hay una gran cima, un lugar como un hoyo profundo, un lugar donde los que quieren pasar para allá no pueden, ni los de aquí para allá, ni de allá para acá, no se puede, porque ya se ha trazado. En tu vida tú trazas dónde va a pasar tu alma la eternidad. En tu vida tú haces eso. En tu vida, cuando tú estás con vida, tú decides dónde va a pasar tu alma la eternidad. O con el Señor por la eternidad, o apartado de Él por la eternidad. Y tampoco ni con todo el oro del mundo se pueden hacer mandas y tampoco cambiar. Muchas personas dicen que se puede cambiar el lugar de donde está tu alma. Eso es imposible, porque los de aquí no pueden pasar para allá y los de allá tampoco pueden pasar para acá. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hay algunos dicen que el alma vaga por el mundo, que el alma vaga por la vida, que el alma de la persona viene a la casa o a diferentes lugares. ¿Ha escuchado ese comentario usted? Andan penando, dice. El alma de fulano de tal anda aquí. Pero la palabra del Señor nos dice totalmente diferente. No, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Le dijo el hombre que estaba en ese lugar de tormento. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra del Señor, si no oyen los libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no oyen, tampoco se persuadirán aunque uno se levante de los muertos. Es imposible que una persona que está en un lugar, en este lugar de tormento, su alma pueda venir o pueda estar en otro lugar. Es imposible. La palabra del Señor nos dice totalmente lo contrario. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si viniera una persona que está muerta y le dijera a usted que ese es un lugar triste, doloroso, de angustia, de pena, de dolor, ¿le creería usted? ¿Le creería? Yo creo que no, porque lo principalmente sería que tuviéramos miedo, huiríamos. Es imposible que el alma de una persona venga, porque cuando te mueres tú sellas tu destino. Y sepas tú que en el Hades, el infierno existe. El infierno es un lugar latente, es un lugar que existe. No pienses que es un lugar de fantasía. No pienses que después Dios, que es un Dios bueno, después que tome todas tus obras de justicia y las ponga en una romana, en una pesa, y si las obras de justicia fueran más las obras de justicia que las obras malas, tú puedes heredar la vida eterna. Es imposible, no puedes hacer eso, porque ya no hay vuelta atrás cuando te mueres.
sepas tú que si tú te mueres sin el Señor, si tú no le has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, qué cosa más triste, en el Hades alzarás tus ojos y sepas tú que el Señor te está advirtiendo antes de tiempo, fuera de tiempo y a tiempo. El Señor te está diciéndote que no vayas a ese lugar de tormento, porque ese lugar es un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde tendrás un calor insoportable por la eternidad. Y sepas tú que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y pienses tú en tu mente, esta persona de que estamos leyendo, ¿cuánto tiempo lleváis? Si para el Señor 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, ¿llevará 2 días? ¿Llevará un día? Donde tu pensamiento lo tendrás, ¿Por qué no acepté al Señor cuando estuve en la tierra? ¿Por qué rechacé la oferta de salvación gratuita? ¿Por qué no le aceptas ahora? No se va a morir tu mente, el tacto. Después tú solito léelo, lee el pasaje de Lucas 16, del 19 hasta el 31. Léelo y sepas tú que la vista, el gusto, el oído, el tacto no se pierde. Vas a tener todos tus sentidos. Y qué cosa más maravillosa, los creyentes salvados estarán con el Señor por la eternidad. ¿Por qué te decimos eso? Porque el Señor resucitó. Y aquí tenemos un pasaje en Mateo 28, verso 6, cuando Él resucitó. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro. El verso 1 leí. Ahora leamos el verso 6. No está aquí, pues ha resucitado, le dijo un ángel que estaba ahí, en ese sepulcro. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. De eso estamos predicando, de eso hablamos, del Señor Jesucristo, de la salvación que Él ofrece gratuitamente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue muerto, fue sepultado, no está aquí porque ha resucitado. Él resucitó de entre los muertos y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, intercediendo por ti, porque el Espíritu Santo ahora está trabajando en tu mente, en tu corazón. ¿Por qué resistes al Espíritu de Dios que habla a tu mente, a tu corazón? ¿Por qué le resistes? ¿Por qué no quieres aceptarle como tu Salvador personal? El Hades, leímos. Y sepas tú que también en Apocalipsis 20, el versículo 13, el Hades es un lugar transitorio. Dice la palabra del Señor, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, escucha, la muerte, no va a haber más muerte. Y el Hades, lo que nos habla nuestro hermano Luis después con el gráfico acá. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y de esta muerte nunca más. Ya las personas que están en el infierno, en el Hades, es un lugar transitorio. Después la muerte y el Hades serán lanzados, serán tirados al lago de fuego y azufre, dice también otra porción de la palabra del Señor.
al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y después no habrá nunca más escapatoria. Amigo mío, amiga mía, le hemos nuevamente hablado de la palabra del Señor, de la salvación en el Señor Jesucristo por creer en Él, y en este lugar, en el Seol, lugar donde estaban en la antigüedad, tenía dos compartimentos, como dijimos, un lugar de tristeza, un lugar de llanto y el lugar de gozo, de paz. Y también en el Nuevo Testamento el Hades, el infierno. Y en ese lugar van todos aquellos que no quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Por qué no cambias tu destino ahora, en este momento, en este instante, y aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? Y dirás, sepas tú que si tú te mueres, si aceptas al Señor como tu Salvador personal, te vas a ir a la misma presencia del Señor ahora. Porque con la muerte del Señor, Él llevó a todos los que han creído en Él a su misma presencia, al lugar de gozo, de paz, de consuelo, y esto es por la eternidad. Que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a ir ahora a una pausa musical y después nuestro hermano Luis con la segunda parte de la palabra del Señor.
Estamos considerando en el diagrama los juicios y estamos ya llegando al último juicio que tiene que ver con el gran trono blanco. Hay en la mente de las personas una creencia general de un solo juicio final. Y ya algo se hizo mención acerca de una creencia muy antigua que no entiendo de dónde salió, que hay un juicio final y que Dios al final va a poner como en una balanza las obras buenas y las malas, y dependiendo de cuáles sean más, así va a ser el destino eterno de la persona. Pero a través de las Escrituras hemos venido considerando que hay juicios diferentes en diferentes ocasiones y para diferentes grupos de personas. Por ejemplo, vimos el juicio a las naciones, donde se prefiguran las personas como ovejas y cabritos. Y vimos que ese juicio a las naciones tiene que ver con el trato que las naciones gentiles van a dar a los israelitas, especialmente aquellos mensajeros del Señor que van a estar en aquel tiempo predicando el Evangelio del Reino. Ahí tenemos los testigos que aparecen en Apocalipsis, los 144.000, que van a salir por el mundo a testificar del Señor Jesucristo y su pronto regreso a la tierra para reinar. Y ellos van a ser perseguidos por el emperador mundial que va a estar en aquel tiempo, que conocemos como la bestia, este emperador del imperio romano revivido, que va a hacer una persecución muy sangrienta en contra de los testigos del Señor. Así, ese juicio tiene que ver con eso, con el trato que dieron a los creyentes. Y obviamente aquellos que son hijos de Dios, aquellos que reciban a Cristo como su Salvador personal en aquel tiempo del periodo de la gran tribulación, en este tiempo, ellos van a compadecerse y van a ayudar a los judíos que estén sufriendo por el nombre de Cristo. Y aquellos que no creen en Dios, para ellos les va a ser indiferente y no va a haber ninguna preocupación por estos mensajeros. Y el Señor Jesús dice que cualquier servicio que se haga a un siervo suyo es como si lo hicieran a él mismo. Y él dice, bueno, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Ahí tenemos ese juicio. También vimos el juicio del tribunal de Cristo, que tiene que ver con el juicio de los creyentes, donde compareceremos todos los hijos de Dios, todos los creyentes que pertenecemos a la iglesia. Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, el bema, que es una figura de lo que se hacía en las Olimpiadas allí en Grecia, donde se constituía un tribunal para premiar a los ganadores, a los vencedores. En este caso, en el tribunal de Cristo se va a examinar la vida de todos los creyentes, no para considerar su salvación, sino más bien para ver si son merecedores de alguna recompensa de acuerdo al trabajo que hayan realizado por el Señor durante sus vidas. Y ese va a ser el tenor de aquel juicio. No tiene nada que ver con condenación. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
pues ya han pasado de muerte a vida. Todo el juicio mío, el juicio que correspondía a mí por mi pecado, y a cada creyente, lo llevó Cristo en el madero. Él recibió el castigo de Dios por causa del pecado mío, ya que Él fue el único santo inocente que ha pisado esta tierra, el único hombre perfecto, el Señor Jesucristo, quien fue la víctima inocente, el Cordero de Dios, que quita el pecado de todos aquellos que confían en Él, en su muerte vicaria para la salvación. No hay nada en el ser humano que pueda hacer para lograr el favor de Dios. No hay nada, absolutamente nada, porque Dios ve al ser humano que, destituido de su gloria, completamente alejado de Dios, y que nunca busca a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la palabra de Dios. No hay ni siquiera uno. Así, los creyentes vamos a comparecer únicamente para ser examinada la vida del creyente, y aquellos cuyo trabajo sea fructífero y que es comparado a las piedras preciosas, al oro, que no se destruye con el fuego, aquellos van a tener recompensa. Y otros cuyo trabajo, que a lo mejor puede ser a la vista del ojo humano, puede ser muy grande, puede ser muy voluminoso, sin embargo, ese trabajo a lo mejor puede ser como se compara allí con el heno, la paja o la hojarasca, que con una chispa se consume rápidamente. Si bien el mismo dice será salvo, aún así como por fuego, vale decir, no va a tener merecimiento a ninguna recompensa, no va a tener una amplia entrada en el reino de Dios, sino su entrada va a ser con un poco, a lo mejor, de vergüenza, porque el apóstol Juan dice que trabajemos, que obremos para que estemos confiados, para que cuando el Señor se manifieste tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzados, como el Señor también puso ejemplos con las parábolas de aquel a quien se le entregaron una cantidad de dinero, las minas, para que él las trabajara, y uno de ellos no quiso hacer nada, absolutamente nada, sino que enterró el dinero en el suelo. Así, hemos visto diferentes tipos de juicios, y ahora estamos llegando al juicio final, al juicio en donde únicamente comparecerán los inconversos, aquellos que nunca quisieron escuchar el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, aquellos que nunca recibieron a Cristo como su Salvador personal. Si ustedes ya se dieron cuenta, en el tribunal de Cristo allí no habrá ningún inconverso, solamente los creyentes. Y en el gran trono blanco, allí no habrá ningún creyente, solamente los inconversos. Van a resucitar. Y vamos a leerlo rápidamente aquí en el libro de el Apocalipsis, en el capítulo 20, y el versículo, vamos a leer el versículo 10 para que usted considere cuál es el destino final de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el escenario, esta es la situación en la que comparecerán todos aquellos que no creyeron, no recibieron a Cristo como su Salvador personal. Este juicio por lo menos se va a llevar a cabo 1000 años después de los otros juicios que hemos visto, porque dice claramente en el versículo 5, pero los otros muertos, refiriéndose a los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y aquí ya estamos en el final del reino milenial. Ya ha habido la última sublevación de Satanás, como vimos en el programa anterior, que Satanás al final del milenio es desatado y él vuelve a reunir un ejército para pelear en contra del cielo, pero Dios hace descender fuego y son aniquilados, muertos todos aquellos que osaron levantarse en contra del Dios del cielo. Como dice en el Salmo 2 y el Salmo 1, que Dios se ríe de ellos porque es realmente una torpeza, es que seres finitos, gusanos de la tierra, quieran levantarse en contra del Dios todo soberano, el Dios infinito, el Dios que es todopoderoso, el creador de todas las cosas. Bueno, podemos imaginarnos nosotros el escenario de este gran trono blanco. El juez, en este caso, es el mismo Señor Jesucristo. Leemos en la palabra de Dios que el Padre a nadie juzga, porque todo el juicio lo ha dado al Hijo. Y dice que este es un trono blanco y la blancura tiene que ver con la justicia del juez. Y leemos y hemos leído a través de varios programas cómo el Señor Jesús en la Biblia, en la palabra de Dios, se le ve como un juez justo y como la justicia ceñidor de sus lomos, dice el profeta Isaías. Así, la blancura tiene que ver con la justicia, con la equidad. Allí no hay lugar para el engaño, no hay lugar para hacer vista gorda, sino todo con justicia. Incluso los comparecientes tendrán que reconocer que si son condenados es únicamente por su propia responsabilidad, porque cada uno de nosotros somos responsables ante Dios de nosotros mismos. No, Dios no obliga a nadie, Él invita, Él llama, Él hizo todo el plan de salvación, de redención, pero si alguien quiere ir a la condenación no puede culpar luego a Dios, porque Él todo lo ha provisto. Y la salvación del alma es totalmente gratuita para nosotros, puesto que el precio es tan alto que costó la vida de el unigénito Hijo de Dios. Así, este es un gran trono blanco y el que estaba sentado en él es el juez, y ya hemos mencionado que es el mismo Señor Jesucristo. Y este tribunal se emplaza en el espacio, ya que la tierra y el cielo huyen delante de la presencia de su Creador. Así, este se hace en el espacio y comparecen, los comparecientes son todos los muertos inconversos. Y fíjese usted que aquí dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Hoy día hay algunas religiones y algunas personas que niegan la deidad del Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice que el Señor Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Y aquí cuando le vemos cual juez, dice claramente que están de pie ante Dios.
ante Dios. Y cuando se habla de muertos grandes y pequeños, no tiene que ver tanto con estatura, sino más bien con estatus. Allí comparecerá tanto el emperador como el mendigo, todos aquellos que rehusaron creer en Cristo comparecerán ante este tribunal. Y pensamos nosotros a veces en aquellos que se han levantado y han elevado su voz en contra del cielo, hombres que han aniquilado a muchos, por ejemplo el mismo Hitler que mató a tantos judíos, y él tendrá que comparecer ante el juez, y ciertamente la sentencia para él, el castigo para él va a ser diferente al castigo de otros pecadores, porque no para todos va a ser el mismo grado de castigo, porque al que más se le ha dado, más se le demandará. Y ahí están todos de pie ante Dios. Y dice, y los libros fueron abiertos. Y por lo menos nosotros sabemos que hay algunos libros que podemos reconocer allí, porque el Señor Jesús dijo que Él no juzgaba a nadie, sino que ustedes tienen ya quien les juzgue la palabra que yo os he hablado. Así estará la palabra de Dios allí presente, la Biblia que nosotros hoy día tenemos en nuestras manos para aprender de Dios, allí estará presente. Y habrá un libro que se llama el libro de los vivientes. Y recordamos cuando el Señor Jesús mandó de dos en dos a sus discípulos a predicar, y ellos volvieron contentos y dijeron, Señor, ni aun los demonios se detenían delante de nosotros, porque ellos habían triunfado en entregar el mensaje de salvación. Pero el Señor le dijo, alégrense y gócense mejor, que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y este libro va a estar allí por si alguien osara alegar en su favor. Pero pienso que nadie estará en una posición de esta naturaleza. Y dice, y fueron juzgados, y el juicio es por las obras de estas personas. Y saben, el mayor pecado que el ser humano puede cometer es precisamente el desechar la oferta de salvación. Es como si pisoteara la sangre del Hijo de Dios, porque la muerte de Cristo es tan importante, es de tal trascendencia, que al menospreciar esa gracia de Dios, el hombre se está yendo a la condenación. El apóstol Juan dice que el que cree en el Señor Jesús no ha sido condenado, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y así allí ellos, sus obras van a testificar en contra de ellos. Y luego dice que el mar entregó los muertos. ¿Qué es lo que va a entregar el mar? Tanta gente que ha muerto a través de la historia en el océano y sus cuerpos jamás han sido encontrados. Han quedado allí en el fondo marino. Y lo que el mar va a entregar son sus cuerpos, los cuerpos de los inconversos. Y dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte aquí es una figura del sepulcro, que también va a entregar a aquellos que están en los sepulcros. ¿Cuántos de nosotros tenemos y vamos a veces a dejar una flor o a visitar el cementerio donde están los cuerpos de aquellos nuestros familiares? Y luego dice, y el Hades lo que va a entregar, el Hades aquí es el infierno, y lo que el infierno, lugar transitorio, va a entregar es el alma de los que han partido sin Cristo. El alma los va a entregar el Hades, y por supuesto va a ser la resurrección para que comparezcan vivos ante Dios. Y fueron juzgados cada uno. Aquí usted puede
entenderlo claramente. La condenación y la salvación son cosas individuales, no es algo colectivo. Dios no salva en forma colectiva a ningún grupo, sino en forma individual a cada pecador que personalmente se reconoce delante de Dios como un pecador perdido y confía en la muerte de Cristo para su salvación. Así también, en cuanto al juicio, es el juicio en forma individual. Están todos los muertos allí, pero en forma individual cada uno dice, va a ser juzgado según sus obras. Y luego van a ser todos lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste final, ¿verdad? Qué tremendo es esto, ir a acompañar a Satanás, el diablo, por toda la eternidad, al lugar de condenación a causa de la dureza del corazón, porque dice la palabra de Dios que por el corazón endurecido acumulas ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Pero amigo mío, usted está a tiempo. El Señor le llama con amor, el Señor le habla en forma insistente y le invita a que venga a Él, porque Él quiere salvarle, Él quiere darle vida eterna. Él no quiere que usted sea uno de estos comparecientes en este gran trono blanco, sino más bien Él quiere que usted escape de la condenación eterna. ¿Por qué ir a la condenación, amigo, si Cristo pagó el precio de tu rescate? ¿Por qué no recibes a Cristo como tu Salvador personal? Estamos en momentos en que en nuestro país y en el mundo hay muchas convulsiones, hay muchas cosas que a algunos les parecerá extraño. En nuestro país hemos tenido de todo, incendios, inundaciones, los volcanes que están entrando en actividad, y algunos todavía no se dan cuenta de que Dios está hablando y que Dios habla de diferentes maneras, pero el hombre no entiende. Y si nuestro país está sufriendo consecuencias, es porque nuestros gobernantes están haciendo un gobierno contraviniendo todas las leyes de Dios y están inventando sus propias leyes para hundir en el pecado y cada día más a aquellos que les gusta vivir y hundirse en el fango de la maldad y del pecado, y avalado por las leyes de nuestros legisladores. Ojalá que ellos puedan entender que Dios está enviando sus juicios y que esto no es cosa y no es casualidad que ocurra en nuestro país. ¿Por qué se está despertando un volcán de más de 40 años que no hacía erupción? ¿Por qué esa gran inundación allá en el norte donde perecieron personas? ¿Por qué los incendios allí en Valparaíso? Y podríamos seguir enumerando y no sabemos qué otras calamidades, otras catástrofes pudieran venir si el Señor así lo estima y Él quiere que la gente pueda despertar en sus conciencias y acordarse que no estamos solos, sino vivimos bajo la dirección de Dios, y los creyentes vivimos amparados por su amor. Sin embargo, los inconversos están bajo la espada del juicio de Dios, pero Dios quiere que usted pase de muerte a vida, y le invita, y le volvemos a invitar a que venga a Cristo, el único que puede salvarle. Vamos a escuchar otro himno antes de despedirnos. Like a river attendeth my way,
Bien, deseamos que ojalá usted pueda entender el mensaje del día de hoy. Están siempre las ofertas de los cursos en forma gratuita, los cursos Emaús. Usted puede comunicarse con nosotros si quiere estudiar tranquilamente en su hogar. Así, si el Señor lo permite, mi hermano va a anunciar los días de reunión y nos veremos el próximo jueves. Muy bien, entonces les invitamos para mañana viernes a las 7 de la tarde, Ministerio de la Palabra del Señor. También este sábado hay clase bíblica, así que están invitados. Esta clase bíblica es a las 6:30 de la tarde empieza. Así que para que venga usted y familia a escuchar la palabra del Señor. Hoy estamos estudiando 12 hombres destacados en la palabra de Dios, así que para que usted venga también con su familia el día domingo. Si usted quisiera venir a las 9:30 a la cena del Señor, a presenciar la cena del Señor, bienvenido es, para que vea de qué se trata, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y también le invitamos para las 11:30 escuela dominical, para que venga con sus hijos, sus hijas. También hay clase para adultos y a las 7 de la tarde predicación del Evangelio. Y los días miércoles tenemos palabra del Señor, tenemos estudio bíblico dialogado, para que también venga a escuchar usted la palabra del Señor. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Así que están todos cordialmente invitados. Estas reuniones son en Pedro Aguirre Cerda 189, a 1,5 cuadras de la Plaza de Armas. Así que dicho esto, muchas gracias por vuestra asistencia y si el Señor aún no ha venido, nos veremos el próximo jueves.